En la universidad regresaba a casa de mis padres en vacaciones, ya que vivían al otro lado del país. El viaje tomaba día y medio y requería pasar una noche en un motel junto a la carretera. Era uno de esos viejos moteles de un solo piso, en forma de L, con habitaciones que daban directamente al estacionamiento. La pintura se caía, los letreros chisporroteaban y el lugar parecía de los años 50. Era limpio, barato y a 10 horas en auto de la universidad, ideal para una parada. En mi segundo año volví ahí. Pagué en efectivo, estacioné mi auto justo frente a mi puerta, dejé mi bolso en la habitación y verifiqué que todo estuviera en orden. Luego salí de nuevo para cerrar mi auto con seguro. Fue entonces cuando una mujer llegó a la habitación de al lado. Debía tener unos 30 años, con la mirada fija en su teléfono, y literalmente chocó conmigo al pasar. Estaba a punto de disculparme por reflejo, pero ella se me adelantó, no para disculparse, no. Me llamó imbécil de BIP y me dijo que viera dónde estaba. Era tan absurdo que me quedé boquiabierta. No le hice caso y solo me reí pensando en lo odiosas que son algunas personas. Me sentí aliviada de que solo pasaría una noche aquí. Creí que era difícil volver a encontrarla. En ese momento, no tenía idea de que la señorita RDE, como la llamé en mi cabeza, y yo íbamos a encontrarnos en una situación mucho más grave. Fui al restaurante de comida rápida de Polyfreak como el año pasado. Aún estaba abierto. Pedí sándwich, papas y té helado. Al salir al estacionamiento, noté a un hombre junto a un auto. Estaba mirando a la gente dentro del restaurante, a través de los grandes ventanales. Al verme, me llamó amistosamente y preguntó si podía ayudarlo. Me acerqué y me contó su historia. Una semana antes, los padres de su esposa habían muerto en un accidente de auto. Desde entonces, ella empeoraba hasta que tuvo una crisis nerviosa. Una mañana, tomó su auto diciendo que iría a ver a sus padres como si negara su muerte. Él me explicó que ella estaba en un estado mental muy frágil y que estaba desesperado ante la idea de que pudiera hacerse daño. Sacó su teléfono del bolsillo y me mostró una foto de ella. Al verla en la pantalla, reconozco su rostro al instante. Era ella, la esposa del modelo, la que me había empujado apenas 45 minutos antes. Guardé silencio, observando la foto. Luego, levanté la mirada hacia él y le dije, no, lo siento, no la he visto, pero si me das tu número, te llamaré si llego a encontrarla. Intenté ser sincera, anoté su número, le deseé suerte y él me agradeció antes de irse. Sí, sé lo que piensan. ¿Por qué mentía a ese hombre que buscaba a su esposa? Lo entiendo. Yo también me haría esa pregunta. Antes de decirle que sabía dónde estaba, que estaba en la habitación junto a la mía, escuché la voz de Ali en mi cabeza. Ali, una de mis mejores amigas de la prepa, vivió una historia terrible con un exnovio. Ella había salido con un tipo un poco mayor, que al principio parecía perfecto. Coche, dinero, amabilidad, pero pronto resultó ser un psicópata, incapaz de aceptar la ruptura. Ella dejó su trabajo porque él la acosaba, gritándole o suplicándole en su trabajo. Meses después la encontró en su nuevo trabajo, pero ya no habló con ella. Intentó obligarla a subirse a su coche. Estaba muy enfermo. Solo después, una antigua amiga de la secundaria la llamó llorando para contarle que también fue engañada. Le dijo que organizaba una fiesta sorpresa y obtuvo la dirección del nuevo trabajo de Ali. Era un manipulador pérfido, cruel, exactamente la razón por la que ella se había ido. Cuando ese hombre me contó su historia de mujer desconsolada, preferí ser prudente. No era solo por Ali, también había algo falso en su manera de hablar, como si estuviera recitando un texto, y aunque habría ayudado a un esposo sincero, era mejor prevenir que lamentar. Al regresar al motel, me detuve frente a la puerta de su habitación. Dudé un momento, luego toqué la puerta. Las cortinas se movieron ligeramente, luego escuché su voz. ¿Qué quiere? No sonaba loca ni agresiva, solo un poco molesta. No coincidía con la crisis nerviosa que su esposo me describió. Le mencioné que debía hacerle una pregunta importante en persona. Ella entreabrió la puerta lo justo para mirarme desde la penumbra. Luego, en voz baja, me preguntó por qué tocaba. No sabía muy bien cómo formular mi pregunta, así que simplemente pregunté, «Señora, ¿sus padres fallecieron recientemente?» Frunció el ceño confundida antes de responderme, «No, mi papá murió hace años y mi mamá sigue viva». Sé que no es muy elegante decirlo, pero esa confirmación me dio cierto alivio. No era paranoia, tenía razón en callar. Le conté sobre el tipo en el estacionamiento de la comida rápida y cómo me mostró su foto. Al terminar, su rostro se inmovilizó y se puso pálida. No solo sorprendida, sino aterrada.
Después de unos segundos de silencio murmuró: «Entra rápido». En cuanto cerró la puerta, me agradeció con una voz temblorosa. Y ahí su actitud cambió por completo. De fría y distante se volvió dulce y vulnerable. Me dijo que huyó de su esposo violento. No solo peleas, sino años de golpes, amenazas y miedos. Se fue mientras él trabajaba, solo con una bolsa de ropa, un poco de dinero y su coche. Al escuchar todo eso, se me puso la piel de gallina. Al decirle que mentía a su esposo, se notó tan aliviada que casi lloró. También le expliqué que tomé su número y bromeé sobre la idea de engañarla con un informe falso. Fue la primera vez que sonrió. Ella se rió nerviosa y me pidió no involucrarme más. Me fui a la cama, orgullosa de haber ayudado a una mujer maltratada a escapar de su verdugo. Horas después, un fuerte ruido me despertó. Al principio, medio dormida, creí que era un accidente en la carretera. Pero un segundo golpe sonó, esta vez justo al lado, en su habitación. Llamé al 911 en altavoz, me vestí rápido y conté lo que pasaba. Salí corriendo y ahí la vi. El hombre de la comida rápida llevaba a su esposa inconsciente hacia una camioneta, arrastrándola mientras sus piernas raspaban la grava. Verla así, tan débil, indefensa, me revolvió el estómago. Le grité que la soltara, pedí ayuda. Unos clientes del motel salieron. Uno de ellos, un tipo alto en pantalón de pijama, corrió hacia ellos. Otro se le unió. El esposo iba a golpear, pero un tercer hombre lo empujó y lo obligó a soltar a su esposa. Al verse en desventaja, corrió a su camioneta y huyó rápidamente. La policía ya había sido llamada y otra persona pedía ambulancia. La mujer estaba en el suelo, inconsciente y con el rostro hinchado. Y yo estaba ahí, incapaz de moverme, con el corazón apretado, porque acababa de entender cómo la había encontrado. Probablemente me vio reconocer a su esposa cuando me mostró la foto, o adivinó que yo subía. Simplemente me siguió hasta ese motel, me vio tocar a su puerta. Yo creí que la estaba protegiendo, pero en realidad la entregué a su verdugo. Llegaron los policías, aseguraron el lugar y los paramédicos se la llevaron en una camilla. Ella estaba consciente, pero su mirada vacía siempre lo mostró. No me atrevía a hablarle, me sentía responsable, y en el fondo todavía lo soy incluso años después. Cuando terminó, el silencio volvió al estacionamiento. Regresé a la cama, pero no dormí. Al día siguiente hice mi maleta, devolví la llave y crucé miradas con el gerente. No pregunté por noticias, no quise saber nada, simplemente subí a mi coche y tomé la carretera. Trabajo en el motel Cedar Pines desde hace casi 15 años. No es elegante, solo uno de esos moteles largos de un piso junto a la autopista. Ya sabes, de esos, con puertas verdes, descoloridas y viejas, y una máquina de hielo que solo funciona un día sí y un día no. Aquí recibimos de todo un poco. Algunos solo pasan, otros se quedan semanas. Aprendes rápido a no preguntar mucho. Era una tarde tranquila, a finales de septiembre, lo recuerdo bien. Volvía de la habitación 8 cuando vi a un niño de unos 5 o 6 años caminando frente a la habitación 14. Al inicio creí que solo jugaba, quizá esperando a sus padres que fueron a la máquina expendedora. Pero después de un rato me di cuenta de que no estaba jugando en absoluto. Caminaba de un lado a otro una y otra vez, con la mirada vacía. Me acerqué y pregunté por sus papás. Se encogió de hombros y dijo que no sabía. No parecía asustado, solo ausente, como si algo acabara de vaciarle toda su energía. Lo llevé de la mano a la recepción para avisar. Carl, el recepcionista, Carl es el tipo de persona que ha hecho este trabajo toda la vida y nada lo perturba. Le expliqué la situación y enseguida sacó el registro. La habitación 14 justamente había sido rentada la noche anterior por una pareja con un niño. Habían pagado en efectivo. Los tres fuimos a tocar la puerta. Carl tocó una vez y nada. Una segunda vez, más fuerte y aún nada. Me lanzó una mirada preocupada. Luego sacó su llave maestra. Y el olor nos golpeó antes de que la puerta estuviera a medio abrirse. No era el olor fuerte y nauseabundo de un cuerpo en descomposición. No, era ese aroma metálico, el de la sangre fresca. La habitación estaba desordenada, las sábanas enrolladas y manchadas, cajones vacíos, ropa tirada, una lámpara volcada y rota y salpicaduras rojo oscuro en la pared. Puntos diminutos, como si sacudieran un pincel con pintura. Había más en las sábanas, pero era demasiado como para hablar de una simple hemorragia nasal.
porque la tenía apretada entre los dientes, y de inmediato retrocedí para evitar que el niño viera. Le puse las manos en los hombros y lo giré hacia el estacionamiento. Le dije que íbamos a esperar afuera y traté de hacerlo hablar. Le pregunté si iba a la escuela, si le gustaban las caricaturas, pero casi no respondía. Parecía que ya lo sabía, como si hubiera entendido lo que acababa de pasar. Los policías llegaron 20 minutos después. 2 agentes y un civil, probablemente detective, entraron a la habitación. En ese instante comprendí que era muy grave. Nos preguntaron varias veces cómo hallamos al niño, la hora y si vimos a alguien entrar o salir. Les dijimos todo, pero no sabíamos mucho. Carl les explicó que la habitación se había pagado en efectivo, sin mencionar ningún vehículo. Mientras ellos revisaban, yo traté de distraer al niño. Encontré unos viejos crayones de colores y algunas hojas en un cajón del escritorio. Se sentó en el vestíbulo y dibujó. En un momento eché un vistazo a su dibujo. Parecía una cama con garabatos rojos por todas partes. No sé si era mi imaginación interpretando lo que veía, pero sentí un escalofrío. Sabía que él vio algo que ningún niño debería ver. Algunos clientes salieron de sus habitaciones para ver qué estaba pasando. Los policías los hicieron retroceder, excepto a una señora, la de la habitación 6. Ella dijo que escuchó un ruido fuerte en medio de la noche, lo suficientemente fuerte como para despertarla. Pero como no volvió a ocurrir, pensó que solo había sido una maleta que se cayó, o un sueño. En ese momento comprendió lo que escuchó. Sin duda fue algo horrible. 2 horas después, una mujer de los servicios sociales llegó para encargarse del niño. Ella fue dulce y amable con él, pero muy firme con nosotros. Ella le pidió acompañarla para hablar con personas amables en un lugar seguro. El niño no preguntó, solo tomó su mano dócilmente y se fueron. No sé por qué, pero en ese momento supe que nunca volvería a ver a sus padres. La policía nunca nos dijo nada, además se llevaron las sábanas, la lámpara, ropa y otros objetos. La habitación estuvo cerrada semanas. Cuando regresé a limpiarla, ella ya lo había evitado todo. Incautaron el colchón, cortinas y todo para análisis. En el suelo, una marca clara mostraba dónde estaba la cama. Y aun después de horas de frotar, seguía en la pared esa sombra rojiza, como una mancha que se negaba a desaparecer. A veces pienso en ese niño pequeño, si recuerda ese día, si alguna vez supo lo que realmente pasó. He limpiado muchas habitaciones en 15 años, habitaciones llenas de basura, habitaciones donde la gente tuvo sobredosis, incluso habitaciones donde la gente murió, pero la habitación 14 era diferente. Quizá por el silencio o por la forma en que ese niño caminaba afuera, tranquilo, vacío, como si ya supiera que estaba solo. Todavía trabajo aquí. Nada ha cambiado, la pintura de las puertas está más deslavada y la máquina de hielo funciona un día sí y otro no. Siempre que paso frente a la habitación 14, no puedo evitar mirar la puerta, casi esperando volver a ver una pequeña silueta caminando de un lado a otro, sin saber, o tal vez sabiendo demasiado bien, ¿por qué mamá y papá nunca volverán? Durante un poco menos de 5 años, trabajé en la recepción de un pequeño motel perdido en mis lugares. En ningún lugar, un lugar tranquilo, un poco decadente. Pero Randa, nuestra señora de limpieza, hacía brillar todo. Recibíamos cazadores en otoño, pescadores en verano, y a veces un camionero agotado que se detenía en plena noche. Era un trabajo monótono, sí, pero me había encariñado con su seguridad, con su rutina. Pero de vez en cuando llegaban tipos realmente malos, y uno de ellos llegó en la primavera de 1996. Era un domingo por la noche, estaba tomando un café horrible cuando su auto entró al estacionamiento. El día había estado tranquilo, 4 o 5 clientes como mucho. El hombre, de unos 50 años, entró al vestíbulo con abrigo largo y gorro rojo de lana. Siempre era muy sonriente y educado. Me saludó y pidió una habitación para pasar la noche. Verifiqué disponibilidad, informé la tarifa y él me dio su tarjeta bancaria. La pasé por la máquina. Fue rechazada. Él rió incómodo. Es extraño, funcionó todo el día. Matilde dice, me pidió intentarlo otra vez y lo hice 2 veces. Sigue siendo rechazada. Parecía realmente avergonzado. Sacó su cartera, se disculpó varias veces y me ofreció unos billetes. Le aseguré que no era grave. Me sonrió, tomó las llaves de la habitación 6 y se fue por el pasillo. Trabajaba el turno nocturno de 9 p.m. a 7 a.m. Mi trabajo era vigilar el estacionamiento, checar el inventario de la máquina expendedora y pasar el tiempo viendo la tele de la oficina.
Desde ahí veía el estacionamiento si alguien llegaba, pero esa noche las luces que entraron no eran de un cliente. 2 patrullas del departamento del sheriff del condado de Mason. 2 ayudantes se quedaron afuera, vigilando las habitaciones, mientras que un tercero entró para hablar conmigo. Me preguntó si alguien había intentado usar una tarjeta de crédito rechazada un poco antes esa noche. Sabía que había sido rechazada 3 veces y quería hablar con quien la había usado. Al mencionar al hombre del gorro rojo, me preguntó en qué habitación estaba. Lo llevé a la puerta de las 6, que estaba cerrada, así que les di la copia. Los policías entraron con armas desenfundadas, pero la habitación estaba vacía. El hombre del gorro rojo había desaparecido. Uno de los ayudantes dijo que probablemente había estado vigilando desde la ventana y que, al ver pasar los autos de policía, se había escapado por la parte de atrás. Solo dejó algunas pertenencias. Botella de agua medio vacía en la mesa de noche y botas llenas de lodo junto a la cama. Y un olor extraño. No era sudor ni alcohol, sino algo químico, un poco como tinte para el cabello. Los ayudantes me pidieron no entrar hasta que la policía científica revisara todo. Horas después, al sacar la basura, oí a 2 policías conversando en voz baja detrás del edificio. Lo que decían me heló la sangre. Mencionaron una bolsa hallada en la habitación. Adentro había varias pelucas, pero no eran normales, estaban hechas de cabello humano. Los técnicos aún tenían que confirmarlo, pero según su primera inspección, las fibras parecían ser realmente de cabello humano. Y eso no fue lo más impactante. Un policía señaló que una peluca coincidía con el color y largo del cabello de una mujer desaparecida hace una semana. No quise escuchar más. Estuvieron ahí 2 horas más y se llevaron todo, pelucas, botas y la botella de agua. Escuché que iban a analizar todo para buscar ácido desoxirribonucleico. Luego se fueron y el motel volvió al silencio. Pero ya no tenía nada de pacífico. Unas horas antes, un hombre, quizá un asesino o psicópata, colecciona trofeos. Apoya. Justo frente a mí, Julie había entregado una llave. Le sonreí e incluso le deseé buenas noches. Y todo ese tiempo, en la bolsa que llevaba, tal vez en la mano, estaban los cabellos de una mujer desaparecida. Ese pensamiento nunca me volvió a dejar. Lo que más me atormenta es lo normal que parecía. Tranquilo y sin nerviosismo, se movía despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El sheriff volvió días después para hacerme más preguntas. No lo había hallado. No pudo confirmar si el cabello era de esa mujer. Por cómo lo dijo, entendí que sí. Desde esa noche, cada vez que un cliente reserva una habitación, lo observo diferente. Ahora sé que ese hombre existe fuera de películas o periódicos. Cruza la puerta sonriendo, interpretando perfectamente su papel. Y les das una llave, sin imaginar quiénes son en realidad. Hasta que ya es demasiado tarde. Era el verano de 2019 y habíamos planeado un viaje por carretera, desde Texas hasta Nueva York, pasando por otros estados. Nuestro viaje en carretera iba bien. Visitamos estados y ciudades maravillosos. En el grupo estaban mi esposo, sus hijas, sus padres y yo. Elegíamos cuidadosamente los hoteles en los que nos deteníamos porque teníamos 2 niñas pequeñas. La quinta tenía muy buenas reseñas y estaba en las afueras de Washington, Distrito de Columbia, así que decidimos ir ahí. Al llegar al hotel, notamos que sus alrededores eran muy grandes. Aunque las calles tenían muchos hoteles como Radisson, Marriott, Trow, La Quinta y Days Inn, los centros comerciales y restaurantes cercanos parecían algo peligrosos. Mi familia esperó en el coche mientras yo entraba a registrarnos y pagar. Al caminar a la recepción, una mujer me siguió desde mi coche y me pidió dinero. A partir de ahí hubo cada vez más señales de alerta. Una vez dentro llamé a mi esposo para pedirle que diera una vuelta con el coche. De todos modos decidimos quedarnos porque solo era por un día. Al final compartimos habitación con mis suegros porque los alrededores parecían sospechosos. Y yo pensaba que no era mala idea tener a más personas cerca de nosotros. Después de registrarnos, fui con mi esposo por pizzas para la familia. Las trajimos y luego convivimos en la habitación del hotel. No fue ni un mal día ni una mala noche. A la mañana siguiente bajamos a desayunar el desayuno continental. Tras comer, me quedé abajo junto al auto y lo empecé a cargar con las maletas que mi esposo y su papá bajaron.
Mi suegra estaba arriba con mi hija de 6 meses y mi hijo mayor de 3 años. Después subieron mi esposo y su papá. Mi esposo y yo siempre tomábamos de la mano a nuestros hijos al salir y ese día también lo hicimos. Mi esposo la llevaba de la mano. Mi suegra bajó con mi bebé en brazos, seguida por mi esposo y su papá, porque habían olvidado algo. Mi esposo y yo optamos por quedarnos abajo y cargar el coche. Mi suegra cargaría a la pequeña y mi suegro subiría con la mayor. Así que seguimos cargando el coche mientras mis suegros subían para verificar que todo hubiera sido bajado. Luego mi esposo subió a revisar la habitación por última vez. De repente gritó que nuestro hijo mayor no estaba con ellos. Cerré la cajuela del coche y me puse a la defensiva. Grité su nombre y corrí por todos lados. Mi esposo ahora estaba revisando el segundo piso, tocando en las habitaciones vecinas para asegurarse de que ella no estuviera ahí. Los padres de mi esposo se detuvieron y empezaron a llorar. El hotel tenía 3 pisos, así que corríamos por todos lados. Yo estaba abajo. Mi esposo estaba en el segundo piso y mis suegros de pie junto a las escaleras mirando al vacío. Unos peatones nos ayudaron a buscar por todos lados. Había una comisaría en esa zona y me habían escuchado gritar. Así que la policía llegó en menos de 1 minuto porque me habían escuchado gritar su nombre. La policía pidió una descripción y una foto. Nuestro hijo mayor bajó del 3er piso. Ni siquiera habíamos podido comprobarlo. Todo ocurrió en menos de 4 minutos y buscábamos por todos lados. Agradecimos haberlo encontrado. Salimos del hotel y nunca volvimos a hospedarnos en hoteles que parecieran aunque fuera un poco sospechosos. Preferíamos gastar un poco más de dinero y dormir en un hotel seguro, en el que estuviéramos a salvo. Creímos que ella subió al piso de arriba porque había escaleras en la casa, así que fue a buscar a su papá. Una señora de la limpieza en el 3er piso nos observaba con ojos fríos e inexpresivos. Llamé al hotel para pedir los videos de seguridad, pero nunca los recibimos. Decidimos dejarlo atrás porque nuestra hija estaba segura. Este año, nuestra hija mayor cumplió 6 años. Le contamos esa historia y ella recordaba algo de eso. Ella dijo que la señora de la limpieza le hizo una señal y subió al piso de arriba. Después escuchó que grité su nombre. Padres, por favor, sean cuidadosos cuando se vayan de vacaciones, especialmente si llevan a sus hijos. Mi esposo y yo ya no dejamos solos a nuestros hijos con sus padres. En mi primer año de universidad, recién había terminado con mi novio y como estudiante ingenua me sentía devastada. Fue justo en el momento en que acababa de conocer a mi acosador. Scott era súper raro y no me interesaba en lo más mínimo. Un día él estaba frente a mi residencia y me hizo una pregunta, algo así como si quería salir con él. Le respondí que no y que tenía novio. Eso fue obviamente una mentira. Seguí con mi vida y olvidé esa conversación y a Scott. Esa interacción ocurrió durante el primer semestre, cuando el año estaba por terminar y finalmente regresé a casa para el verano. Recibí un mensaje en Facebook de Scott en el que me saludaba. Luego continuó diciéndome que debía responderle, si no, me haría daño. No estoy bromeando. Me envió exactamente el mismo mensaje más de 100 veces. Sí, los conté. Fue aterrador. Llamé a mi mamá para contarle lo que pasó y que apenas conocía a ese tipo. Solo habíamos hablado una vez, por 2 segundos. Mientras estaba al teléfono, él empezó a enviarme aún más mensajes, pero esos eran diferentes. Era como si hablara conmigo, pero yo no respondía. Un segundo me decía cuánto me amaba y al siguiente me decía cuánto quería hacerme daño y cómo iba a matarme. Como te puedes imaginar, después de todo eso, lo bloqueé. En ese momento mi mamá me obligó a llamar a la policía, quienes vinieron a nuestra casa para tomar mi denuncia. Básicamente me aconsejaron que lo reportara en la escuela. Mi papá llamó a mi escuela y explicó que ese tipo no podía quedarse en mi residencia cuando regresara. Le dijeron que mientras no hubiera agresión física, no podían intervenir. Mientras no cumpliera sus amenazas, solo debía esperar y cuidar mis espaldas. Entonces, después de haber bloqueado al menos 5 cuentas diferentes creadas por Scott, no volví a saber de él hasta el final del verano. Llegó el primer semestre y no lo vi durante las 2 primeras semanas siguientes. Luego, un día, mientras comía en la cafetería con una amiga, él llegó por detrás de mí, dejó una bolsa de regalo en mi mesa y se fue. Le pedí a mi amiga que lo tirara, pero ella se negó y propuso abrirlo. No quería abrirlo porque entonces él pensaría que me iba a gustar. Y en ese momento, él ya estaba completamente psicótico, según yo. Ella lo abrió y adentro estaban mis 2 dulces favoritos, y yo no sabía cómo podían saberlo.
Después de pensarlo unos días después, recordé que tenía una cuenta de modelo, Mayem, que indicaba cuáles eran mis dulces favoritos. Obviamente él había buscado en internet. En fin, también había una carta que decía que realmente lo sentía, bla, bla, bla. Después de ese día, no volví a saber de él. Por un tiempo lo veía y me miraba de una manera muy aterradora. Ya saben, como cuando miras de reojo, sí, ese tipo de mirada. Entonces decidí dejar mi escuela y transferirme a otra escuela. Durante la primavera recibí más mensajes de su parte y lo bloqueaba cada vez, cuenta tras cuenta. Entonces me tuiteó un montón de amenazas locas. Y de alguna manera había encontrado el número de mi mamá. Mi mamá terminó contactando a su mamá, ya que ese era el número desde el que él llamaba. Ella entendió por qué Scott me acosaba y amenazaba. Su mamá le dijo que Scott tenía 26 años. Era completamente una locura pensar que habían dejado que una persona de 26 años viviera en una residencia con personas de 17 y 18 años. Creo que los apartamentos universitarios deberían ser solo para personas de 26 años. Ahora tengo 28 años y nunca dormiría en una residencia universitaria. En fin, también descubrió que Scott era esquizofrénico y que cuando no tomaba sus medicamentos, escuchaba mi voz en su cabeza. Para que conste, solo había conocido a ese tipo una sola vez. Nuestra interacción había sido muy corta y no volví a hablarle después de eso. ¿Cómo podía escuchar mi voz en su cabeza? Luego dijo que se aseguraba de que él tomara sus medicamentos para que dejara de contactarme. Decidí que ya era suficiente y que necesitaba una orden de restricción contra él para estar protegida legalmente. No es que eso fuera a mantenerlo alejado, era más bien una protección en mi mente, pero nunca volví a saber de él. Así que, Scott, si alguna vez escuchas esto y te reconoces, sinceramente espero que nunca vuelvas a contactarme.